Hola, buenas tardes a todos. Gracias por estar otro día con nosotros en estos resis de cirugía. Hoy voy a participar un pelín más de lo habitual porque tenemos a uno de los compañeros que tenía que estar hoy en quirófano operando un paciente de COVID, así que voy a ser un pelín como el moderador de la sesión. Os presento a los ponentes. Hoy la ponencia principal estará a cargo de la doctora Carla Pérez Alonso del Hospital La Fe de Valencia, que estará acompañada por el doctor José Luis Bueno Lledó de la unidad de pared abdominal del Hospital de la Fe de Valencia, que ha sido su tutor durante el desarrollo de este trabajo, junto con el doctor Luis Tallón Aguilar, que es coordinador de la unidad de pared abdominal del Hospital Virgen del Rocío de Sevilla, y que él nos dará su opinión como experto en pared abdominal. Como moderador teníamos al doctor Ricardo Reynoso, que es quien os he comentado, ahora mismo está operando un paciente de COVID, nos ha enviado sus disculpas por no estar presente y os manda saludos a todos. Esperemos que todo vaya bien en su trabajo. En la moderación le acompañará Gregorio Anguiano, que es residente de tercer año del Hospital Virgen del Rocío de Sevilla. Y para acabar de validar la sesión, tenemos a la doctora Pilar Hernández Granados, que es de la unidad de pared del Hospital Universitario de la Fundación Alcorcón de Madrid y que es miembro de la sección de cirugía de pared abdominal de la Asociación Española de Cirujanos y que nos va a dar sus opiniones y nos ayudará en la discusión sobre este tema interesante del uso de mallas cuando estamos en medio de un ambiente o situación quirúrgica contaminada o limpia contaminada, si debemos poner mallas, si no debemos poner mallas, a ver qué nos dice Carla, qué nos trae de novedades al respecto. Antes de empezar con las ponencias, os vamos a lanzar unas preguntas, Pepe, si te parece bien. Es para ver cuál es vuestra posición, cuál es vuestra opinión en relación al tema que trataremos hoy. A ver qué os parece. Nos habla de un paciente con una hernia inguinal complicada que vamos a operar. Hay datos de estrangulamiento y hay líquido inflamatorio durante el procedimiento quirúrgico. Pondríamos una malla para la reparación de esta hernia cuando realicemos la cirugía urgente. Compartimos los resultados para que sepáis un poco lo que la audiencia nos responde. Vamos, el 80% pondría una malla y un 20% repararía la hernia sin una malla o no repararía la hernia y solucionaría el problema, solamente el problema intraabdominal. Vale, pues podemos lanzar la siguiente pregunta. De ese 80% que habéis colocado malla, ¿qué malla escogeríais? No qué malla disponéis para ponerla. Si pudieseis escoger entre todas estas, ¿cuál pondríais? ¿Cuál creéis que es la mejor? Y os comparto los resultados. Ese mismo 80%, de ese 80%, un 80% pondría un polipropileno, un 15% usaría una malla biológica y un 3% la PTFE. Queda un 3% que no colocamos malla. Genial. Vale, pues vamos avanzando. Seguimos con la tercera siguiente pregunta. Si hemos puesto la malla, ¿qué tipo de malla? ¿Una con poro pequeño, con poro grande, una sin poro, laminar? Vale, finalizo y comparto los resultados. Macroporo, poro grande el 80%, un 15%, 16% microporo y una laminar un 2%. Vamos avanzando. La siguiente, Pepe. Vamos allá. En una cirugía de hernia con una herida limpia contaminada, ¿pondríais malla o no? Finalizamos la votación, compartimos los resultados. Colocaría malla un 90% de los participantes y un 10% lo dejarían como una segunda opción. Vamos, la siguiente pregunta. En una cirugía de la hernia con una herida ya no limpia contaminada, sino contaminada, ¿cambiaría algo? ¿Seguiríamos poniendo malla o la dejaríamos de poner? Finalizamos y fijaros. Aquí es durilla la guerra, ¿eh? Casi un 50-50, 56-44, muy bien. Y la siguiente pregunta. Ante un escenario de un espacio quirúrgico limpio contaminado, donde decidimos ya colocar una malla para reparar el defecto herniario, ¿se cambian los guantes como medida de protección antes de coger la malla y preparar la malla para ponerla? Finalizo la votación y aquí tenéis los resultados. Un 87% nos cambiamos los guantes antes de coger una nueva malla para ponerla en el campo quirúrgico, a veces el 10% y un 2% no la cambia. ¿Y nos queda una o ya tenemos todas? Queda una, nos queda una, la última. ¿Utilizaría terapia de presión negativa para un escenario contaminado en cirugía de pared abdominal? Os comparto el resultado y aquí tenéis. El 75% utilizaría la presión negativa. Genial, pues
Yo creo que con esta idea general del tema que vamos a tratar, dejamos el paso a los ponentes principales, Carla y Luis. Buenas tardes, me presento, soy Carla Pérez Alonso, soy residente de cirugía del Hospital La Fe de Valencia. Bueno, lo primero quería dar las gracias a la organización, a la Fundación Altaya por seguir luchando por la formación de los residentes en estos tiempos tan complicados con la pandemia. Y bueno, en el tema de hoy, como ya han introducido los compañeros, vamos a hablar del uso de mallas en ambientes quirúrgicos contaminados. Como ya sabéis todos, la aparición de las mallas fue una revolución en la cirugía de la pared abdominal porque supuso una reducción muy significativa de la tasa de recidivas herniarias frente a la técnica previa que era la herniorrafia. Sin embargo, las mallas no están exentas de complicaciones, entre ellas las adherencias a asas intestinales, la fistulización, las fístulas intercutáneas, la extrusión, los seromas, el dolor crónico, la migración de la malla y la infección. La infección es una complicación muy poco frecuente de la cirugía de pared, pero es una complicación con unas consecuencias muy graves. Implica una gran morbimortalidad para el paciente y además lleva en muchas ocasiones al explante de la malla y a la recidiva de la hernia, además que disminuye la calidad de vida del paciente. Se ha visto en muchos estudios que la colocación de mallas en espacios contaminados puede favorecer a la infección posterior de esta malla. Intentando lidiar con estas complicaciones y evitarlas, se han ido desarrollando a lo largo de los años distintos tipos de mallas. A grandes rasgos podemos dividir las mallas en mallas sintéticas permanentes, biológicas y biosintéticas reabsorbibles. Cuando ahí tenemos situaciones en las que necesitamos poner una malla, pero a lo mejor el campo quirúrgico que tenemos pues o bien está contaminado o incluso infectado. Entonces tenemos que valorar qué malla es la mejor para colocar en estas situaciones en las que queremos prevenir la recidiva de la hernia, pero con las menores tasas de infección de la malla. La realidad es que el debate sobre qué malla colocar en estos espacios contaminados sigue abierto y no hay una gran evidencia, ¿vale? Primero, para ver a qué campos quirúrgicos contaminados nos estamos refiriendo, qué es un campo quirúrgico contaminado, vamos a hacer un repaso de la clasificación de las cirugías según Centers for Disease Control. Consideramos una cirugía limpia aquella en la que el tejido no está inflamado y no afecta al tracto respiratorio, digestivo ni genitourinario. Las cirugías limpias contaminadas son aquellas en las que sí que se afectan cavidades con contenido microbiano, pero sin un vertido significativo del contenido. Las cirugías contaminadas son aquellas en las que hay inflamación pero sin pus o sí que hay derramamiento de estas vísceras huecas, y las cirugías sucias son aquellas en las que hay pus o bien hay una perforación de una víscera hueca. Son fundamentalmente en estas dos últimas, en las cirugías contaminadas y las cirugías sucias, en las que el riesgo de infección de la malla aumenta. Si bien veremos que en muchos de los estudios se ve que las prótesis se han colocado en cirugías limpias contaminadas y los estudios de prótesis colocadas en cirugías sucias son los menos. Entonces, a efectos prácticos vamos a considerar un campo contaminado aquel en el que hay contaminación intestinal por apertura del tracto gastrointestinal, básicamente, ya sea por la presencia de un estoma o por la perforación intestinal, o en aquellas en las que hay una infección aguda o crónica del tejido, que puede ser por una peritonitis, una infección crónica de la malla o una fístula enterocutánea. Las mallas más colocadas en la cirugía de pared a día de hoy siguen siendo las mallas sintéticas permanentes, porque son fáciles de utilizar, son muy eficaces en la reducción de la recidiva de la hernia y además son más económicas respecto al resto, a las biológicas, a las biosintéticas. Sin embargo, históricamente se ha considerado que están contraindicadas en estos espacios contaminados. En este estudio del 2010 de Brewin se hace una clasificación, un estadiaje del riesgo de infección quirúrgica en una cirugía de la hernia en función de las características del paciente y del tipo de hernia, ¿vale? El grado 1 es el que tiene menos riesgo, un paciente sin comorbilidad y con una cirugía limpia, sin infección previa de la herida ni nada.
El grado 2 es un paciente que ya tiene ciertas comorbilidades que le predisponen a una infección, ya sea fumador, obeso, diabético, inmunodeprimido o con una enfermedad pulmonar. La clase 3 es en aquellos terrenos que están ya potencialmente contaminados, que había una infección de la herida previa, que había un estoma o que hay una apertura del tracto gastrointestinal. Y el grado 4 es cuando ya hay una infección de la malla o hay una peritonitis, una dehiscencia de una anastomosis. Estas dos últimas serían en las que consideran ellos que hay mayor riesgo de infección de la herida y por tanto una infección de la malla, y hacen su propia recomendación, que es no colocar en estos dos últimos casos prótesis sintéticas permanentes, y además presentan las biológicas como una alternativa a tener en cuenta para evitar estas complicaciones. Sin embargo, en otro estudio posterior del 2017 del doctor López Cano, en el que hace una comparación entre prótesis biológicas y sintéticas permanentes colocadas en cirugía de hernia compleja, podemos ver que en terrenos limpios contaminados la diferencia en cuanto a la infección no es estadísticamente significativa, pero sí que las mallas biológicas tienen una tasa de recidiva herniaria mayor, estadísticamente significativa mayor, mientras que en los terrenos contaminados no se encuentran diferencias ni en cuanto a la tasa de infección ni en cuanto a la tasa de recidiva herniaria. En este otro estudio del equipo de Yuri Nowicki, es un estudio retrospectivo multicéntrico en el que colocó mallas biológicas y sintéticas en terrenos limpios contaminados y contaminados, en total 69 biológicas y 57 sintéticas, podemos ver que la tasa de infección es superior en las biológicas, siendo de un 31,9% frente al 12,3% de las sintéticas, y la recidiva de la hernia también es mayor en las biológicas, siendo de un 26,3% frente al 8,9% de las sintéticas, por lo que el equipo de Yuri Nowicki concluye con que pueden ser idóneas las mallas sintéticas en espacios contaminados y por tanto desafía la supuesta ventaja que suponían las mallas biológicas en estos espacios limpios, contaminados y contaminados. Posteriormente también el doctor Jasper Atema hizo una revisión sistemática y un metaanálisis de 32 estudios recogidos entre 1990 y 2015, con un número de pacientes de más de 25 cada estudio. Estos estudios pues los podemos dividir en 15 que utilizaban mallas biológicas, 10 las habían colocado en espacios limpios contaminados o potencialmente contaminados y 5 en espacios contaminados o sucios, y 6 estudios eran sobre mallas sintéticas, 5 en espacios limpio contaminados y un estudio solamente en espacios contaminados. En este estudio concluyen que en los ambientes potencialmente contaminados las mallas biológicas tienen una tasa de complicación de la herida y de recidiva herniaria similares a las mallas sintéticas, y en ambientes contaminados las mallas biológicas sí que presentaron mayores complicaciones del sitio quirúrgico y una tasa de recidiva del 30%. Si bien ellos mismos en el artículo dicen que esto probablemente se deba a la selección de pacientes que se hicieron para la colocación de mallas biológicas, y que además solo hay un estudio de prótesis sintéticas en espacios contaminados. Por tanto, después de ver todos estos estudios, lo que podemos concluir es que no existe una evidencia de la superioridad de las prótesis biológicas frente a las prótesis sintéticas cuando se usan en estos campos contaminados, si bien hemos visto que los estudios eran en campos limpios, contaminados y contaminados. De la clase 4 de la CDC nos hemos olvidado aquí. En esta lucha ya intensa entre las mallas sintéticas y las mallas biológicas aparece un nuevo rival, que son las mallas biosintéticas. Estas mallas son económicamente más baratas que las biológicas y además tienen una durabilidad mayor, por lo que se cree que pueden reducir un poco la tasa de recidiva herniaria que presentaban las biológicas. Entonces aparecen como un sustituto a las mallas biológicas, una alternativa para esas mismas indicaciones, los campos con mayor nivel de contaminación. En 2017
Rosen publica el estudio COBRA, que es un estudio observacional, prospectivo y multicéntrico, en el que se intervino a 104 pacientes en una cirugía limpia contaminada o contaminada otra vez, y se colocó por vía abierta una prótesis BioA en retromuscular o intraperitoneal. Se siguió a los pacientes durante 2 años y podemos ver que la tasa de recidiva herniaria no era muy alta, era de un 17% en el análisis de Kaplan-Meier, y las complicaciones de la herida no fueron muchas, fueron fundamentalmente infecciosas, más infecciones superficiales que se manejaron de forma conservadora con antibiótico, y las menos eran infecciones profundas que requirieron drenaje, desbridamiento, y hubo un explante parcial de la malla. Entonces, ellos consideraban que sí que podía ser una alternativa a las prótesis biosintéticas para estos ambientes, pero sí que hemos dicho que eran limpios, contaminados y contaminados. En 2018, Köckerling hizo una revisión de toda la evidencia científica que había al respecto del uso de mallas biológicas y biosintéticas en estos espacios. Analizó 104 artículos y lo que concluyó es que no hay evidencia sólida sobre el uso de estas prótesis en ambientes quirúrgicos contaminados. La mayoría de los artículos, la mayoría de los estudios que hay son estudios retrospectivos, con muy pocos pacientes, y no son comparativos, que es lo más importante, no están comparando las prótesis biosintéticas con las sintéticas permanentes. Por tanto, no recomiendan su uso rutinario y creen que existe una necesidad urgente de estudios comparativos de alto nivel con poblaciones bien definidas y en las que se aclaren las indicaciones con las que se han puesto esas prótesis. Y por último tenemos un estudio del equipo de Alfredo Carbonell, es un estudio publicado en 2020, retrospectivo, que recoge 541 cirugías, 245 limpias contaminadas, 214 contaminadas y 82 sucias, en las que se habían puesto 38 mallas biológicas, 55 sintéticas reabsorbibles y 402 sintéticas permanentes. En los resultados podemos ver que la tasa de recidiva es mucho menor en las mallas sintéticas permanentes en relación al resto y en relación también a la herniorrafia, y que el riesgo de el riesgo de infección es semejante al de las biológicas y las sintéticas reabsorbibles. Entonces, es que en teoría sería seguro utilizar las sintéticas. En nuestra experiencia, pues en nuestro hospital, como hospital de referencia de pared abdominal, nos llegan muchos casos como estos que os pongo aquí, eventuaciones complejas con fístulas enterocutáneas, infecciones crónicas de la malla, y nos planteamos qué posibilidades teníamos aquí, cómo podíamos reparar estos casos. Entonces se nos ocurrió si podría ser útil las mallas biosintéticas reabsorbibles que tuviesen como componente el 4-polihidroxibutirato, con el objetivo de utilizarlas en cirugías tipo 3 y 4 de CDC, o sea, contaminadas y sucias, ¿vale? Que son los que no se suelen recoger en el resto de los estudios. El 4-polihidroxibutirato, para quien no lo sepa, es un polímero producido por la bacteria E. coli, ¿vale? Por un proceso de fermentación transgénica. Como ventajas, se reabsorben a los 18 meses, entonces tienen menor efecto de cuerpo extraño. En las pruebas que se han hecho in vitro parece que esta reabsorción también favorece que sean más resistentes a la infección y tienen un menor coste que las biológicas. Las desventajas que tienen, pues que probablemente por la reabsorción también tengan una mayor recidiva herniaria frente a las sintéticas permanentes, que en vivo no está tan clara la resistencia a la infección, que no hay muchos estudios que apoyen todo esto, que hay poca evidencia científica sólida y que además son más costosas que las sintéticas permanentes.
Revisamos la literatura al respecto para ver qué podíamos encontrar y lo que vimos es que había muy pocos estudios sobre mallas biosintéticas reabsorbibles en general, que el seguimiento posoperatorio es breve, por tanto es difícil saber si hay recidivas o no hay, que hay mucha heterogeneidad en los resultados, que hay pocas especificaciones sobre qué indicaciones se ponen estas mallas, sobre qué campos quirúrgicos se utilizan y hay pocos estudios que sean prospectivos. Esta es una tabla en la que se recogen los estudios publicados sobre mallas de 4-polihidroxibutirato y pues podemos ver la gran heterogeneidad de los resultados, que hay muchos retrospectivos y que las prótesis colocadas en cirugías contaminadas y sucias son las menos, por tanto los resultados son difíciles de saber. En 2020 publicamos en nuestro centro este estudio, que es un estudio retrospectivo sobre 30 pacientes que intervenimos de una infección crónica de la malla, se realizó explante y reparación de la pared abdominal de forma simultánea y se colocó una prótesis de 4-polihidroxibutirato. Los resultados se recogieron de las complicaciones según la clasificación de Clavien-Dindot. La verdad es que la tasa de infecciones fue baja y la de recidiva de la hernia también fue de un 3,3% al año, que lo seguimos al mes, a los 3 meses y al año de la cirugía. Entonces, podría plantearse como una alternativa, como una oportunidad en estos casos de pacientes tan complejos. Aquí tengo, a ver si se puede ver bien, un vídeo de nuestro hospital, una cirugía de una infección crónica de la malla en la que hicimos un explante total de la prótesis anterior. Ahí podéis ver la prótesis infectada que tiene pues, trayectos fistulosos porque tenía sinus en la piel y se hace el explante completo y se coloca luego la prótesis de 4-polihidroxibutirato en posición retromuscular. No sé si lo veis bien, espero que sí. Ahí está la malla afuera con todo el tejido inflamatorio alrededor. En nuestro centro siempre que podemos hacemos el explante total de la malla. Y tras cerrar la vaina posterior se coloca la malla en la posición retromuscular y se cierra. Esa es la prótesis. Y como ideas para llevarnos a casa de esta sesión, pues que el debate sigue abierto, que no hay ideas muy claras ni muy firmes sobre esto, no se sabe cuál es la malla ideal para colocar en estos espacios contaminados, que faltan muchos estudios prospectivos, comparativos de alto nivel en los que estén claras las indicaciones y se vea en qué campos quirúrgicos se coloca cada malla, que los conflictos de interés siguen siendo un problema en los estudios con mallas y que es necesario realizar estudios en espacios contaminados y sucios especialmente, no tanto a lo mejor en limpios contaminados. Y eso es todo. Muchísimas gracias por la atención y os dejo mi correo por si hay alguna cosita. Muy bien, Carla, excelente presentación. Te dejamos el paso, Luis. Perfecto. Bueno, antes de nada agradeceros la invitación, estar aquí en cuestión de expertos, teniendo a José Bueno y teniendo a Pilar con nosotros, cuanto menos un poco atrevido, pero bueno, intentaremos estar a la altura. Yo nada, simplemente felicitar a Carla, porque ha dado una presentación fantástica, ha hecho un trabajo maravilloso, la presentación ha sido muy clara, muy concisa y poco más tengo que añadir. Yo sí quería presentaros una breve presentación que algo más que teórico, yo me gustaría centrarme en algo más práctico, ¿no? Comparto totalmente lo que ha explicado ella, la situación que tenemos, la evidencia que es lo que nos dice y tal, ¿no? Pero yo lo que quería presentaros más que una opinión teórica es qué es lo que pasa en la práctica, ¿no? Aprovechando el proyecto EBEREC, que no sé si lo conocéis, es un registro nacional de ventraciones que empezó en Cataluña, pero ya se extendió a toda España. Ahí vemos en la gráfica que hay muchos hospitales, sobre todo a nivel de Cataluña, como decía, Levante, Madrid, pero también Andalucía y en otras comunidades nacionales que participan en este registro.
Inicialmente empezó como un registro solamente de hernias incisionales, pero recientemente, hace cuestión de un año y poco, se han habido otras vías, como puede ser de la hernia inguinal y la utilización de malla de forma profiláctica. Entonces, lo que nosotros hemos hecho en un trabajo que estamos desarrollando es hacer un análisis de esas hernias incisionales que se han operado de urgencias, ¿vale? Que del total de hernias registradas en el registro de BEREC, que ya son en torno a 15.000, solamente 478 hernias incisionales han sido operadas de urgencias. Y nuestra idea es un poco ver qué es lo que tenemos y sobre todo ver qué es lo que hacen los cirujanos españoles un poco en los pacientes que están registrados, ¿no? Entonces, de los 478 pacientes que tenemos, vemos que el 99% de los pacientes se realizan con un abordaje laparoscópico, o sea, que el abordaje abierto, el abordaje laparoscópico en este tipo de intervenciones pues, es prácticamente testimonial y es anecdótico. Vemos que solamente en un 9% de estos casos hay un especialista en pared abdominal propiamente dicho realizándolas, o sea que la gran mayoría, el 91%, son realizados por cirujanos que se dedican a cualquier otro campo de la cirugía. Y si dividimos el tipo de intervención en cuanto al grado de contaminación, que como nos ha explicado Carla, es uno de los factores clave a la hora de decidir qué hacer, vemos que el gran porcentaje, 57%, es cirugía limpia, seguido de un 30% de limpia contaminada, 9% de contaminada y solamente un 4% de cirugía, ¿no? Por tanto, aquellos campos, aquellas situaciones en las que hay un poquito más de controversia, que sería contaminada y sucia, como ya nos ha explicado previamente, es un porcentaje muy escaso de la cirugía de urgencias de la hernia incisional. De esta cirugía solamente en un 17% hizo falta hacer algún tipo de resección intestinal o algún gesto sobre el aparato digestivo y solamente se realiza separación de componentes en un 8% de los casos, de los cuales el 39 casos fueron separaciones anteriores de componentes y solamente en un caso único se hizo una separación posterior de componentes, ¿no? Porque también otro tema importante, ella sobre todo se ha centrado en el tema de la malla, pero también yo creo que podemos discutir y opinar un poco de qué técnica es la mejor para hacer en este tipo de situaciones, ¿no? También es otro tema importante a tener en cuenta. Y con lo que respecta al tema del uso de malla, vemos que en el 91% de los casos se colocó malla, solamente en un 9% se decidió no colocar malla, y si vemos qué tipo de malla utilizamos, vemos que de las 435 mallas que se pusieron, solamente 2 fueron de tipo biológico, o sea que el uso predominante de mallas en nuestro medio es básicamente malla sintética. ¿Dónde colocamos esta malla? Pues 271 casos se colocó en ley, en un 5% se colocó en ley como haciendo puente, haciendo bridging entre los bordes del defecto, 23% de forma subley, incluyendo preperitoneal o retromuscular, y en un 10% se colocó de forma intraperitoneal. ¿Qué complicaciones y qué resultados hemos tenido en función de la malla? Pues si comparamos, hacemos dos grandes grupos, el de con malla, aunque bueno, también es verdad que es un grupo más numeroso y además tenemos un sesgo de selección claro, ya que los pacientes más graves y con más complejidad son los que habitualmente no se pone malla, porque al final queda a criterio del cirujano. Pero bueno, vemos que en pacientes con malla hay un 30% de aparición de complicaciones, mientras que en pacientes sin malla tenemos un 35% de aparición de complicaciones. O sea que no hay grandes diferencias. Además, si nos centramos solamente en lo que es problemas relacionados con la herida, tanto de infección como de cualquier otro tipo, vemos que en los pacientes en los que se ha puesto malla, la incidencia de complicaciones asociadas a la herida es mayor que en los pacientes sin malla. En cuanto a reintervenciones, pues hay un 3% de reintervenciones en pacientes operados con malla, 0% en pacientes operados sin malla. Pero en cambio, en cuanto a éxitus, si vemos que la probabilidad de éxitus es de un 12% en pacientes en los que no se colocó malla, precisamente por el sesgo de selección que hablábamos antes, de pacientes que son mayor gravedad, una situación más precaria y una situación de más extrema gravedad, lo que me facilita que haya más peores resultados en el postoperatorio. Y en cuanto a recurrencia, aunque sí es verdad que el seguimiento de estos pacientes es muy poco heterogéneo y no hay un seguimiento muy estrecho, sí vemos que los pacientes en los que no se coloca malla, la tasa de recidiva es mayor y además es más precoz, ¿no? Vemos que la recidiva parece más precoz y siempre se mantiene por encima que con los pacientes que se coloca malla. Si analizamos un poco los tipos de pacientes en función de grado de contaminación, pues vemos que a medida que va habiendo mayor contaminación de la herida, limpia contaminada y sucia, pues se va empleando menos malla, son menos el número de pacientes y el porcentaje de complicaciones y de muerte en general va aumentando, ¿no? De hecho, en un análisis estadístico vemos que en el análisis univariante hay diferencias estadísticamente significativas si comparamos las complicaciones, las muertes o la ocurrencia de alguna complicación a nivel de la herida, mientras que en el análisis multivariante solamente en la tasa de complicaciones y de complicaciones globales de la herida hay significación estadística. Si lo hacemos lo mismo, pero en cuáles hemos empleado malla y no, pues vemos que, como hemos visto antes desglosado, ¿no? En pacientes sin malla
hay más complicaciones de forma global, sobre todo en cuanto a lo que respecta a fallecimiento de pacientes, con una significación estadística en el análisis univariante. En cambio, paradójicamente hay menos complicaciones de la herida, hay más complicaciones en los pacientes con mallas y además siendo estadísticamente significativo en el análisis univariante solamente en la aparición de eventos relacionados del sitio quirúrgico, ¿no? Y nada más, daros las gracias y empezar un poco la discusión, que yo creo que es lo que más nos va a ver un poco el tema y ver un poco la opinión que tenemos de la gente, las preguntas y todo ese sentido. Gracias, Luis. Muy interesantes los datos que nos has planteado. Es una imagen global de la encuesta que hicimos al principio de lo que realmente hacemos los cirujanos en España. Felicitaciones por el proyecto EBEREC y por haberlo generalizado y por seguir participando en él. Hay que seguirlo tirando adelante este tipo de proyectos multicéntricos. Bueno, Pilar, si quieres empezar dándonos tu opinión sobre las ponencias, sobre el tema. Bueno, lo primero quería daros las gracias por invitarme a mí como miembro de la sección de Pared. La verdad es que es una iniciativa muy buena y creo que os debo felicitar en este aspecto. Y luego quería comentarle sobre todo a Carla que se ha centrado demasiado en la malla, en mi opinión, en las mallas bioabsorbibles o biosintéticas, por decirlo así, cuando en muchísimos sitios podrías utilizar una malla de polipropileno convencional de poro ancho sin necesidad de recurrir a una malla Phasix que bueno, ponemos el apellido, que son bastante más caras, que la evidencia científica todavía está por describir porque aún no hay seguimientos a largo plazo que nos indiquen que realmente este puede ser el camino, que a lo mejor lo es en el futuro, pero que de momento no lo es. Y sí que me hubiera gustado que incidiera más en el uso de las mallas de polipropileno de poro ancho en este aspecto. Con respecto al estudio EBEREC, gracias Luis por los datos que nos has dado, que he recibido hoy el paper y lo quería leer luego por la tarde. Y también quería deciros a todos los que estáis conectados que EBEREC lleva existiendo a nivel nacional desde 2013 y que por favor es una herramienta buenísima donde podéis registrar todos vuestros datos de las hernias incisionales, ahora también de las hernias inguinales y de las mallas profilácticas que se vayan a empezar a utilizar. Y es la manera de saber qué hacemos, el camino que seguimos y los resultados que tenemos a largo plazo. Y os animo a todos a que os apuntéis al registro si aún no lo conocéis. Por alusiones, te ha tocado. No, hombre, eso, ya, una de las cosas que también queremos aprovechar precisamente esta sesión era para darle un poco de difusión al registro, ¿no? Tú bien sabes que una de las que la coordina, inicialmente hay muchos hospitales a nivel nacional inscritos, ¿no? Pero sí es verdad que la tendencia de los últimos años es a cada vez menos hospitales actualizan los datos, ¿no? Muchas veces, por distintos motivos, muchas veces es un poco farragoso, cuesta trabajo sacar tiempo para esto, ¿no? Pero bueno, como tú dices, analizar lo que hacemos y saber nuestra experiencia es la única forma de tener datos reales y datos ficticios, ¿no? Está muy bien lo que nos ha explicado Carla, que es la teoría en la que todo el mundo estamos de acuerdo. Ha presentado trabajos y proyectos muy importantes de grandes grupos a nivel mundial, pero también es importante bajar la teoría al suelo, ¿no? Ver un poco qué es lo que hacemos realmente en nuestro día a día y además, como veíamos, por ejemplo, uno de los datos que presentábamos, es que al final el que maneja el día a día este tipo de pacientes no es precisamente el gran especialista en pared, ¿no? Sino que al final es el que está de guardia, porque al final este tipo de campos contaminados, el que se presenta a las 2 de la mañana o un fin de semana y el que está de guardia le toca, sea cirujano de pared, sea cirujano endocrino o sea cirujano coloproctológico, ¿no? Y muchas veces, a lo mejor, una super cirugía o una cosa muy especializada después es muy práctico, a lo mejor en nuestras manos, que nos dedicamos todos los días a esto, hospitales de referencia y unidades específicas de pared, pero el día a día es lo que también tenemos que intentar tener unos conceptos claros y saber por lo menos qué podemos hacer y qué no, y por lo menos no empeorar más la situación que ya tenemos, ¿no? Que ya es de por sí complicada, ¿no? Yo creo, si puedo hablar... Sí, José, adelante. Sí. Bueno, yo quiero comentar una cosa. Estoy muy de acuerdo con lo que dice Luis. Es decir, lo que dice la evidencia está clarísimo, que está ahí demostrado y además hay un montón de artículos, un montón de publicaciones que nos pueden dirigir hacia una opción u otra. Sí que es verdad que la malla sintética permanente que hemos estado hablando tanto tiempo y durante muchos años está ahí, es una opción, pero luego nos tenemos que bajar a la tierra y decir...
todavía en las guardias hay muchísimos equipos de guardia que cuando encuentran una cirugía limpia contaminada o incluso sucia, no ponen malla. Es decir, ¿cuántas veces hemos estado en las guardias y ante una hernia estrangulada o una hernia con un asa intestinal perforada, se han limitado a hacer una herniorragia y todavía existe el miedo a colocar una malla sintética? En ese sentido, yo tengo que abogar un poco por lo que hemos estado nosotros intentando demostrar con el nuevo advenimiento que es la malla biosintética absorbible. Sí que es verdad que las biológicas, todos nos agarramos hace años a lo que nos podía dar de esperanza la malla biológica, y la verdad que ha sido una decepción. Según como ha comentado Carla, todos los estudios que se han realizado últimamente, sobre todo en los 2-3 últimos años en revisiones y en metaanálisis, han demostrado que la malla biológica ha sido una decepción. Es decir, recidivas de un 20 y tantos %, complicaciones de la herida, de ocurrencias del sitio quirúrgico, como dicen los angloparlantes o los americanos, han llegado hasta incluso un 30%, complicaciones de la herida, etcétera, etcétera. Es decir, la biológica yo creo que ha sido una decepción para lo que se planteaba para un campo contaminado. Se abre un poco la puerta, y sí es verdad que en ese sentido yo me agarro, que es una malla, o han sido mallas nuevas de hace 2 o 3 años. En ese sentido, Carla ha expuesto una tabla desde 2017 donde se implanta la primera malla en grados CDC1 y posteriormente, a medida que vayan pasando los años, va a existir más evidencia, es verdad. Nosotros hemos expuesto nuestra experiencia, nos ha ido bien en un grado 4, es decir, estamos hablando de un grado de cirugía sucia, una infección de prótesis. Yo vuelvo a decir un poco que todo lo que hablemos en plan teórico y de lo que dice la bibliografía, la literatura, lo que está demostrado científicamente, pero luego seguimos todavía intentando saltar un tabique, que es cuando nos encontramos en la guardia con una cirugía sucia, una cirugía contaminada e incluso una cirugía a un grado 3, todavía estamos pensando en si poner una malla sintética permanente o no. Yo creo que esa es un poco la pregunta de todo la sesión, ¿no? Es decir, ¿tenemos todavía fundamentos para decir si podemos colocar en una perforación intestinal, en una hernia inguinal que se ha encarcerado, se ha perforado y estamos pensando en la guardia colocar una prótesis sintética permanente o no? Y según lo que ha comentado Luis, la gente todavía se lo piensa, ¿no? Yo creo que eso es un poco el panorama, ¿no? Yo también quería deciros otra cosa, y es que hemos centrado la charla en qué malla podemos utilizar en ambientes contaminados, y yo creo que otra parte de la charla que puede ser muy importante y que a lo mejor es motivo de otra webinar como esta es cómo tratamos una malla infectada, qué hacemos con ella. Esto es una parte que nos ha faltado en esta charla y que yo creo que para lo que es un residente en estos momentos y para muchos adjuntos es muy importante saber qué tienes que hacer con esto. Si lo puedes dejar, si la puedes poner terapia de vacío, qué antibióticos tienes que utilizar, qué es lo que tienes que hacer con ella, si la puedes explantar, si es necesario explantarla o no, si puedes quitarla parcialmente o secuencialmente. Yo creo que quizá ahí habría que haber insistido un poco más. Estoy haciendo de abogado del diablo, que conste. De todas formas, Pilar, para eso tenemos para eso tenemos la webinar del 25 de febrero que organiza la sección de Pared de la Sociedad Española de Cirujanos. Pero esta era previa. Tendremos una tarde para discutirlo. Sí. Los temas. Pilar. Gregorio, si quieres pasamos a algunas preguntas de la audiencia. Sí, hay algunas preguntas en el chat. Primero, enhorabuena, Carla, por la presentación y a los comentarios de los panelistas. Hay una pregunta interesante. En casos de una reparación compleja, ¿importa más la técnica, como una separación de componentes o a lo mejor una realización de un rivet o una malla superfacial, o que el tipo de malla que se le coloque al paciente en el ambiente contaminado? Contesta tú, Carla, o tú me digas, que ya no tengo problema. Nosotros tampoco, O sea, que si no te atreves...
Todo tuyo, Carla, que tú eres la protagonista hoy. Vale. Bueno, yo creo que la técnica es importante, pero lo que va a marcar sobre todo el tema de la infección no va a ser tanto la técnica. En cuanto a la recidiva, sí que serán equivalentes, ¿no? Desarrollar bien una técnica y colocar una malla, pero en la hora de la infección sí que te lo marcará la malla, te puede marcar la malla que coloques, ¿no? Pero bueno, luego depende del grado de contaminación que tengas, que es por lo que había comentado Pilar, que es verdad que no he comentado el polipropileno macroporoso porque me he limitado a decir sintéticas permanentes, pero es verdad que en un limpio contaminado, como hablan la mayoría de los estudios, no tendrías que plantearte ni poner una biológica ni una biosintética reabsorbible, que podrías poner un polipropileno macroporoso y ya está, que creo que es a lo que van la mayoría de los estudios, que en limpio contaminado e incluso contaminado, meterte en todo este tema de mallas biosintéticas reabsorbibles igual no es necesario. En los casos más complejos, como hemos visto de la infección de la malla, que haces un explante, que ya a lo mejor llevaba un ribes, te tienes que plantear otra técnica y meter otra malla, pues ahí igual sí que tienes que plantearte otra prótesis. Yo creo que otro tema también importante es saber quién es el que está haciendo la cirugía, ¿vale? Porque estamos hartos de verlo, por lo menos yo veo en mi medio, en mi hospital, en otros hospitales donde he trabajado, en donde nos movemos, ¿no? De gente que maneja mallas que además tienen un precio muchas veces desorbitado. ¿Sabes? Una malla biológica puede costar 6.000 euros, 8.000 euros y la pone en situaciones sin ningún sentido desde el punto de vista del caso clínico y desde el punto de vista de qué tipo de reparación hacemos, ¿no? Evidentemente la técnica es importante, la malla es importante, pero no solamente lo más importante, ¿no? También es importante el grado de asepsia, porque hablábamos antes, por ejemplo, al principio del cambio de guantes, de si hace falta lavar una herida o no, de intentar desviar la contaminación de la zona de la intervención quirúrgica, y todos estos al final son aspectos sumatorios, ¿no? Y no sirve de nada hacer una gran técnica si todo lo demás va mal, ni todo lo contrario, ¿no? No sirve de nada utilizar una gran malla, que porque sea más cara, mucha gente piensa que es mejor, pero si no la pones en el sitio adecuado, bueno, lo que tú me acabas de comentar, ¿no? Hacer una cirugía, una hernia inguinal estrangulada, que al final no hace falta hacer resección y no hay sufrimiento de asa y ya está todo limpio, lo podemos como mucho balancear como una limpia contaminada, no te sirve de nada poner ahí ni una biológica ni otro tipo de malla, que a lo mejor estás gastando más dinero y además encima estás hipotecando una hipotética recidiva posterior, ¿no? Cuanto a la técnica, que es lo que preguntaba el espectador, ¿no? Sí es verdad que supuestamente la guía clínica y la evidencia te dice que si no tienes experiencia y no está, lo que hablamos antes, si solamente no eres un especialista en pared abdominal, lo ideal es hacer la técnica más asequible y que mejor domines, ¿no? De hecho, según las recomendaciones de muchas guías, de la EHS, de la UES, ¿no? de cirugía de urgencia, está supuestamente contraindicado hacer una separación de componentes en cirugía de urgencia, ¿no? Cada vez se utiliza más y cada vez está más extendido, pero yo creo que la clave es saber hacerla, cuándo y cómo hacerla, ¿no? Entonces, muchas veces, si por hacer una supuesta cirugía de urgencia más compleja vas a dificultar una posible reparación futura, pues sinceramente es preferible no hacerla, ¿no? Nosotros en nuestro caso, pues si yo estoy de guardia y tengo que operar un paciente de urgencia, pues si tengo que hacer una separación de componentes, se la hago. ¿Por qué? Porque estoy acostumbrado a hacerla, porque las manejo, las sé hacer y no debería haber ninguna diferencia, ¿no? Pero que muchas veces la técnica más sencilla es la mejor y sobre todo la que tú domines, ¿no? Que yo creo que es la clave. En todo esto que comentabas, yo creo que lo más importante, después de ver los datos del Everest que has puesto, que solamente en estas cirugías hay un 9% de cirujanos de pared abdominal, es que los residentes y todos los cirujanos tenemos que formarnos en pared abdominal, porque claro, antes de hacer todo lo demás pasas por la pared. Ese es otro tema, ¿no? Que la pared siempre ha sido la denostada, la que nadie ha querido, y bueno, sí es verdad que estos últimos años está muy de moda y cada vez está un poco más en ese sentido, ¿no? Pero que de hecho hay muchos hospitales y además de cierto nivel y de cierto volumen donde ni siquiera hay especialistas en pared, no hay unidades específicas de pared y cada uno arregla sus ventraciones o sus problemas o si no los derivan a otro sitio, ¿no? Y entonces, bueno, también yo creo que es importante la pared abdominal y darle su sitio al fin y al cabo, ¿no? Así es. Y otra cosa también importante es que existe un desconocimiento muy grande sobre las mallas que tú tienes, las que tienes que disponer, cuáles son las que puedes utilizar en qué sitios. La mayoría de la gente no sabe ni lo que tiene en el hospital. Entonces dicen, pues que me traigan una malla. ¿Pues cuál? Pues no sé, la de siempre. Pero la de siempre no sabe si es
polipropileno de poro ancho, de poro estrecho o lo que sea. Y esto hay que solucionarlo. O sea, tenemos que dar una formación a nuestros residentes para que en el futuro esto no vuelva a suceder. Así es. Bueno, esto es culpa nuestra, ¿eh? Ya en un webinar de cirugía colorectal ya lo pusieron en claro que no sabíamos por qué utilizábamos una carga u otra carga y usábamos la que nos pasaba la enfermera. Sí, bueno, no saben muchas veces ni el diámetro, ni el tamaño de la grapa, ni nada de esas cosas. Esto es muy habitual. Como decía un buen profesor mío, antes de utilizar un material tienes que leerte las instrucciones, que es lo que siempre se va con la caja. Y nadie nos las lee. Bueno, si volvemos a las preguntas que nos estamos enrollando nosotros, sí. Nos comentaba Dieter, por ejemplo, en relación a los guantes, aquella pregunta al principio que el 90% nos cambiamos los guantes para coger la malla, para coger una nueva malla. ¿Se la cambia solo el cirujano o se la tiene que cambiar todo el equipo, incluida la instrumentista que va a manipular esa malla? Todo el equipo. Yo creo que todo el equipo, y no son solo los guantes. Creo que hay veces un mal uso del instrumental. Si has hecho una resección, cambiar todo el instrumental que has utilizado, no volverlo a utilizar para eso. Pues cuando vas a recortar la malla, recortarla sobre un paño, evitar el uso de compresas que a lo mejor estaban sucias sobre la malla. Hay muchísimas cosas que es verdad, lo comentamos el doctor Bueno y yo, hablar sobre la infección de la malla, pero hay tanto que decir sobre la infección de la malla que consideramos que igual era mucho meterlo en la misma presentación las dos cosas. Pero sí, hay muchas cosas para evitar la infección que no son solo el tipo de malla que poner, sino el comportamiento de los cirujanos, que muchas veces en la cirugía de urgencias se mira menos que en una cirugía programada con un especialista de pared. Así es, ya las complicaciones, sobre todo de infección en la cirugía de colon, por ejemplo, se redujeron haciendo un cambio de todo el material quirúrgico, poniendo nuevas tallas y cambiándonos todos. Pues en urgencias también deberíamos intentar aplicar las mismas técnicas que ya se han visto que son válidas. Gregorio, no sé si quieres hacernos alguna pregunta más, trasládanos alguna pregunta de... Sí, hay una pregunta en relación a lo que habéis estado comentando antes. En vuestra experiencia, en una hernia encarcerada con asa perforada, malla polipropileno con poro ancho, con limpieza de la herida con suero y drenaje, ¿qué nivel la pondríais? ¿Un ley, subley? ¿Qué haríais en ese caso? Más o menos la experiencia de cada uno. ¿Qué pensáis? ¿Quién empieza? Carla, ¿no? Que empiece Carla. ¿Tienes el micrófono apagado? El micrófono, sí. Carla, tu micrófono. Perdón, que mi experiencia es poca, yo os comento lo que veo, pero yo operar muchas de esas no he operado. Depende, si es por lo que he podido ver, ¿no? O por lo que he leído, si es una perforación que a lo mejor en ese momento la acabas de ver, no hay una peritonitis, se puede hacer la resección, no ha habido un gran vertido y tal, podrías poner una malla de polipropileno. La técnica, la que mejor te salga. Si es una cirugía de urgencias, pues el cirujano que esté, la que sepa hacer. Si es una peritonitis, pues ahí ya está la duda. La tendencia creo que general es a no poner mallas en esas situaciones, pero creo que habría que ponerlas si queremos reducir la recidiva de la hernia. Y creo que podrías haber un hueco ahí para las biosintéticas, pero creo que la evidencia está por ver y que de momento no podemos decir nada seguro. Ahí, bueno, sí, opino. En ese sentido, la verdad que cuando lees mucha bibliografía, la gente no se pone de acuerdo. Hay disparidad de criterios, disparidad de opiniones, y revisas la bibliografía y la verdad que no encuentras una conclusión que sea del todo pesada para poder tú luego implantarla en la práctica, ¿no? Desde el punto de vista de lo que dice la gente, cada uno opina su serie de casos y poco más. Yo la verdad, cuando existe un grado 3, vamos a ponernos en el grado 3 y en el grado 4. El grado 3 es si no existe una gran peritonitis, una gran sepsis a ese nivel y ya existe una perforación localizada a nivel de un asa de intestino delgado, tú puedes reducirlo, pondríamos una polipropileno de poro ancho y en principio, en teoría, al menos por la experiencia y lo que se dice y lo que nos respalda, no estaría mal ponerla.
Sí que es verdad que cuando existe ya una gran peritonitis en ese sentido y tú tienes que reparar y hacer una reparación de la hernia, podríamos hablar o de una reparación preperitoneal tipo NIJUS, a ver si podemos evitar en ese sentido todo lo que existe fuera de sepsis, pero bueno, en la práctica hemos vivido de todo, hemos practicado tanto la herniorrafia como la hernioplastia. Sí que es verdad que muchas veces igual pecamos un poco de exceso, es decir, cuando colocamos una prótesis de polipropileno de poro ancho en un cuadro séptico, ha ido bien, hay casos que han ido bien y hay otros casos que igual hemos encontrado luego algún problema a nivel de infección de herida o infección de prótesis. Quizás ahí estaría un poco la vertiente, ¿no? De decir, pues mira, en el grado 4, la peritonitis, el cuadro séptico de verdad, igual a lo mejor yo me decantaría más por una herniorrafia o a lo mejor plantear una técnica a nivel de NIJUS, ¿no? Es la opinión. Yo creo que hay que diferenciar muy bien la situación, el paciente, el momento, etcétera. Es decir, si tenemos un paciente con una peritonitis, está en shock, etcétera, pues lo que tienes que hacer es salvarle la vida al paciente y su hernia ya se reparará cuando se tenga que reparar, si el paciente sobrevive. Si el paciente está en una situación estable, la peritonitis es controlable, has dejado buenos drenajes, has lavado, etcétera, puedes proceder a hacer la reparación herniaria como harías en una situación no urgente, siempre que el paciente te lo permita. Pero esto es caso a caso, nunca puedes generalizar. Y otro el instrumento y todo otro arma que siempre tienes ahí es una cirugía de control de daños, ¿no? Sobre todo, si es una hernia inguinal, por lo menos es más difícil, pero si es una hernia incisional de línea media, pues le dejas un abdomen abierto, limpias bien, 48-72 horas, vuelve al quirófano y le planteas o un recambio o poner una malla. Lo que tú quieras, sí. Ahora que ha salido el tema del abdomen abierto, en vuestros casos, cuando tratáis un abdomen abierto, contracción facial con malla y terapia de presión negativa, en el momento que lográis medializar los rectos y es la cirugía definitiva para cerrar la pared, ¿qué hacéis con la pared? ¿Cerráis solamente, ponéis una malla, hacéis alguna cosa extra? Cerrar 4-1, es decir, como les hemos enseñado a nuestros presidentes a cerrar, y una malla profiláctica de polipropileno poro ancho supra, aponeurótica. Totalmente de acuerdo. Sí, todos lo hacemos igual. Una cosa también importante es con qué malla traccionamos, ¿no? Que eso también es algo que siempre hay discusión en muchos sitios, ¿no? Yo personalmente utilizo la más barata, porque después la voy a quitar. Sí, es verdad que hay técnicas, sobre todo una recientemente descrita hace creo que un año, donde esa malla después la aprovechen y la utilizan de refuerzo de profiláctica. Entonces ahí yo entiendo que tienes que utilizar otra, ¿no? Pero si tú haces simplemente una tracción para después quitarla, lo ideal es yo lo que hago es pongo la más barata porque después la voy a tirar a la basura, literalmente, ¿no? Entonces, colocar una malla bilaminar o una malla de eso que al final económicamente va a ser más cara, pues no tiene ningún sentido, ¿no? Porque después sabes que es una malla que va a tener puesta, pues en el mejor de los casos, 7, 8, 10 días, más de eso no va a estar puesta, ¿no? Entonces gastarte 1.000 euros, 2.000 euros, pues creo que es una pérdida de dinero y de tiempo, ¿no? Sobre todo porque además ya va a estar contaminada y aunque la dejes te va a dar exactamente igual, se te va a contaminar todo. Pero sí que es verdad que ha habido siempre una corriente desde el punto de vista de los últimos años, no sé si os acordáis, en colocar una prótesis PTFE para hacer... No pones un back intraabdominal. Eso es. Porque la malla de Gore-Tex sí que la puedes poner en contacto con las asas, pero si tú tienes un dispositivo de terapia intraabdominal tipo Aptera, etcétera, entonces esto ya desaparece. Claro, lo que pasa que sí que es verdad que dependiendo de cada hospital se tiene acceso a una cosa o a otra, ¿no? En ese sentido, pues tienes que barajar las opciones, ¿no? Sí, pero que un cierre tipo sándwich, que al final lo que colocas es una compresa o unas gasas, al final siempre hay una protección, ¿no? Que sí es verdad que la gente tiene el miedo de que la presión negativa encima de esa malla parece como que va a traer el contenido abdominal y va a provocar una fístula, ¿no? Porque si la fístula se provoca, no va a ser precisamente ni por la malla, ni por la presión, ni por el tipo de malla que ponga, ¿no? Será por otro motivo, ¿no? Que muchas veces porque dejamos los abdómenes abiertos más tiempo de la cuenta, porque los recambios no se hacen adecuadamente en los plazos establecidos, pero que el tipo de malla, yo utilizo la más barata que tengo, pero el propileno, me da igual que sea poro ancho o poro chico, porque en ese caso me da igual, pues la voy a quitar. Y, hombre, siempre que tenga una cierta resistencia y consistencia para poder aguantar la tracción, ¿no? Eso te iba a decir, la de poro pequeño suele ser más resistente para hacer la tracción que la de poro ancho. Por eso, que lo importante es que aguante la tracción más que otra cosa, más el contacto o el tipo de malla que tengamos, ¿no?
Sí, pero que luego te permita luego, a través de la terapia de presión negativa que pongas, exudar y poder recuperar. Sí, claro. Sí, por eso es importante que sea, aunque tenga poro pequeño, que tenga poro. Eso es. Pepe, creo que tenemos una mano levantada. Sí, Edgar Lozada levanta la mano, le abro el micro y si quiere, Edgar, puedes hablar, preséntate y transmite tu duda o tu pregunta. Hola, ¿qué tal? ¿Me escuchan? Sí. Perfectamente. Muy buenos días. Carlos, gracias por darme la palabra. Gracias a todos los panelistas. Pilar, un fuerte abrazo. Mi nombre es Edgar Lozada. Ya hemos platicado con Pilar. Soy de México. Mucho gusto. Acabo de publicar en Hernia un artículo acerca de la profilaxis de hernia incisional con una técnica que se llama RTL. Y el comentario que yo pongo a discusión es considerarlo en abdómenes que están así. Yo lo publiqué como profilaxis, pero lo he estado utilizando en pacientes que tienen abdomen contaminado, en los cuales tal vez la malla pudiera causar algún problema o pudiera ser alguna situación de encono o de miedo, ¿no? De decir, no la pongo por esto. Entonces, de veras considérenlo. En los estudios que se hicieron, porque la técnica inicial fue de Holinsky, cuando lo hacían en cadáveres aumentaba 40 newtons la fuerza de la pared abdominal. Sabemos que una malla se rompe a los 50 newtons, entonces aumenta mucho la fuerza y ayuda pues a reforzar la pared abdominal. Entonces en abdómenes descontaminados lo he usado y lo he usado también en pacientes que tienen un abdomen abierto y que terminamos haciendo el cierre definitivo con buenos resultados. Yo sé que las opiniones no tienen significancia estadística, me queda claro y lo entiendo, pero ojalá y le pudieran dar oportunidad a la técnica poco conocida, tiene un mes de publicada, a pesar de que en la revista hispanoamericana de hernias lo publiqué en el 2016. Entonces, ayuda pues a las evisceraciones, a disminuir la cantidad y también ayuda para la hernia incisional. La primera que publiqué fue para evisceración aguda y después en hernia publiqué el seguimiento a 3 años para hernia incisional. Y obviamente en este artículo, ya en el último de los 3 años de seguimiento, creo que la infección de la herida quirúrgica o del sitio quirúrgico es una parte fundamental en el desarrollo de la hernia incisional. Y creo que estamos hablando de lo mismo, ¿no? El ambiente contaminado y la posibilidad de que luego nos desarrolle una hernia. Es todo mi comentario. Muchísimas gracias, muy amables. Les mando un fuerte abrazo y seguimos al pendiente de las sesiones. Edgar, estamos compartiendo la pantalla. Yo no sé si te refieres a este artículo. Ese es del 2016, es el primero, pero en hernia de este año. En hernia del 2020 tienes uno. Edgar, gracias a ti por conectarte y por compartir tu experiencia con nosotros. Yo te quería pedir un favor, ya que te tenemos aquí y eres el especialista del RTL. Para los que no la conocemos, si nos puedes describir, yo que sé, en un minuto, como sí, claro, los twitters, en qué consiste el RTL, para los que no lo conocemos. Claro, en el artículo coloqué un par de imágenes. La técnica consiste en que a 0.5 centímetros del margen longitudinal de la herida demos un reforzamiento con la malla de entrada por salida, es decir, haciendo como una greca. No sé si me logre expresar bien o entendamos el término, pero es entrar y salir para formar una línea que sea paralela a la incisión. Y después hacemos la técnica de Jenkins, 1 por 1 igual, con puntos autobloqueantes, pero entrando la aguja después de la sutura. Entonces esto permite que al momento de nosotros traccionar la sutura con la que cerramos, el reforzamiento con las suturas que pusimos como un riel nos ayude para el reforzamiento de la pared abdominal. Se ha entendido bastante claro. Edgar, y para convencer a la gente, ¿esto cuánto tiempo nos añade de tiempo quirúrgico? 10 minutos, 15 minutos, y no va más allá de un par de suturas. Yo lo hago con monocril del 0, o PDS del 0, dependiendo de donde estemos, porque pues obviamente nos tenemos que adaptar a los hospitales, ¿no? Entonces, lo hago con sutura del 0 y el cierre lo hago habitual, con sutura normal, con PDS o monocril del 1, respetando las reglas de Jenkins. Muchas gracias, Edgar. No sé si los demás tenéis algún comentario en relación a lo que nos ha compartido. Sí, pues gracias. No tengo experiencia en esta técnica, habrá que probarla. Estas herramientas nos permiten contactar con gente que igual no hubiésemos podido hablar tan fácilmente. Y en ese contexto, desde Argentina, a vosotros que estáis más relacionados con Iberec,
Preguntan si pueden participar, si pueden apuntarse, cómo tienen que hacer, dónde tienen que dirigirse. Yo ya la he contestado por el chat, Pues, porque, bueno, es difícil porque es un registro nacional y si lo quiere importar puede fijarse en él, pero tienen que desarrollar el suyo propio. Por si queréis, aquí tenéis la entrada a la página del registro. Es un enlace muy fácil, evereg.es, y aquí tenéis toda la información, solamente por aportar algo. Como sabéis, también tiene 3 rutas. Tiene la ruta de la eventración, tiene la ruta de la hernia inguinal y tiene la ruta de la profilaxis, de las mallas profilácticas. A ver si los 280 que hoy nos hemos apuntado transmitimos la idea de que nuestros servicios se vayan apuntando más al registro, que los datos de hoy y de Luis son gracias al trabajo de todos los que se han apuntado. Efectivamente. Nos comentaba el doctor Bombuy de Mataró, en caso de una hernia incisional y asociada a una herida limpia contaminada, y estamos en una situación urgente, no somos cirujanos de pared, o tenemos alguna idea, ¿por qué nos decantaríamos? ¿Por hacer una técnica compleja con la posibilidad de quemar barcas y que después tengamos complicaciones? ¿O cogemos la técnica más sencilla que está a nuestro abasto y dejamos la oportunidad para que más adelante, si tenemos alguna complicación de la pared, se pueda solucionar? ¿Cuál sería vuestra recomendación para los que estamos más en las guardias? A ver, Carla, responde. Tú eres residente. Bueno, yo por lo que veo por nuestra unidad de pared, lo importante en la guardia es solucionar el problema y no quemar naves que luego necesitaremos para solucionar el problema más adelante probablemente en ese paciente. Entonces, la técnica más sencilla con la que nos sintamos cómodos. Yo creo que la clave es el cirujano, ¿no? Si el cirujano sabe hacer la técnica compleja, que la haga, no hay ningún problema. Siempre que una cosa es, la he visto o sé hacerla, ¿no? O sea, ¿qué entendemos por saber hacer? Este es el problema. Yo creo que ese es el tema principal, ¿no? Saber hacer es que la he visto una vez, bueno, pues si te atreves a hacerla y va bien, pero bueno, que lo ideal es hacer lo que tú domines, lo que tú harías con ese paciente en una cirugía programada. O sea, es que no tienes por qué cambiar nada. Un grado 3, sí, un grado 3, que es lo que se está comentando, una limpia contaminada, en principio, todo lo que podemos revisar, todo lo que podemos revisar en la literatura es que tú puedes hacer la técnica que te sientas cómodo e incluso muchísimos autores hablan del tema de utilizar una sintética permanente. Es decir, si tú tuvieras que necesitar para hacer la reparación una sintética, en principio te tendrías que quedar tranquilo según lo que se comenta. Estamos hablando de una limpia contaminada, no estamos hablando de nada más. Pero que yo estoy de acuerdo con lo que se ha comentado antes, previamente, ¿no? Que en principio tampoco estaría mal tener reservada una carta o un as en la manga por si luego tienes algún problema y sales de la guardia y dentro de unos meses el paciente ha recidivado, ¿no? Bueno, hay algunas preguntas en el chat sobre terapia de presión negativa. Nos comentan, en una evisceración con una infección importante de herida con bordes muy devitalizados, en una paciente obesa mórbida, ¿se recomendaría sopesar la infección, una reparación con la malla o incluso valorar la terapia de presión negativa? Y otra pregunta relacionada con esto, ¿podemos utilizar la terapia de presión negativa en contacto directo con la malla? Pilar, por ejemplo. Sí, no hay ningún problema. A ver, 2 cosas importantes. En una situación como la que describe, obesa mórbida, infección de pared severa, con necrosis de los bordes, etcétera, a lo mejor no es ninguna mala idea dejar un abdomen abierto y volver dentro de un par de días o 3, ver cómo está la situación y hacer el cierre definitivo, poner malla, etcétera, cuando la situación esté más controlada. Con respecto a poner terapia de presión negativa encima de una malla, eso no hay ningún problema. El problema es lo que hay debajo de la malla. Es decir, si tienes las asas pegadas a la malla, pues no lo hagas así. Interpone Piplon o deja el abdomen abierto con una terapia de presión negativa tipo Aptera, como hemos comentado antes, o un vacuum pack o lo que tú quieras, pones la malla encima y encima sí que puedes poner una terapia de presión negativa, pero nunca que esté la malla y las asas inmediatamente por debajo, porque eso sí que es garantizar problemas para el futuro.
Muy bien. Luis, algo que quieras comentar? Bueno, otra cosa que también podemos tener en cuenta, que también es otro que también estaba trabajando con el doctor Bueno, es la terapia de presión negativa profiláctica en la herida, ¿no? Por evitar la incidencia de infecciones y de ocurrencias en la herida, ¿no? Pero bueno, al final lo importante es individualizar cada caso, no solamente el paciente, sino las circunstancias, lo que hablamos, ¿no? Dónde estás, qué material tiene, qué cirujano está operando y en función de todas las circunstancias decidir lo mejor en cada momento, ¿no? Que muchas veces no tiene por qué ser lo mejor, lo ideal, sino muchas veces tienes que adaptar tus circunstancias a lo que tienes, ¿no? Por supuesto. Seguro. Otra de las dudas que salía en el chat es en caso de heridas limpias contaminadas o sucias en las que ya se han decidido por colocar una malla, ¿asociáis alguna práctica durante el momento o antes o previa al momento de la colocación? Hacen referencia en cuanto a lavar, si laváis con suero fisiológico, suero con betadine, suero con antibiótico, una cosa es mejor, otra cosa, algo es mejor que lo otro. Pues no hay nada científico en todo esto, solamente sí que lavar, porque disminuye el grado de, digamos, el número de bacterias que te pueden quedar ahí. Lavar hasta aburrir, pero no hay nada en la literatura que nos diga que lavar con suero betadinado o con suero con clorexidina o incluso con suero con antibiótico te mejore lo que te queda en el campo. No hay nada demostrado. Nosotros cuando practicábamos la retirada de la malla infectada en el grado, estamos hablando de un grado 4, el grado máximo, la cirugía sucia o el grado CDC 4, lo que hacíamos es con las pistolas de lavado, que creo que conocéis todos en urgencias, de traumatología o para lavar bien las heridas sucias, hacíamos el aspirado, el drenado importante de lavado, irrigación, sí, antes de colocar la prótesis nueva. Y en ese caso yo creo que es muy buen criterio desde el punto de vista de intentar lavar lo que ha comentado Pilar, lavar y arrastrar todo lo que puedas con el suero fisiológico. Desde el punto de vista de demostración, de evidencia, no existe tampoco nada que nos pueda decir que irrigando el contenido en grados 2 o grados 3 con antibióticos o con otra serie de antisépticos puedan ser eficaces para prevenir, ¿no? Teníamos otra pregunta en el chat. En una hernia incisional urgente con un defecto amplio, ¿hay alguna cabida que creáis que haya para la malla intraabdominal? ¿Qué tipo de malla intraabdominal emplearíais? Por supuesto que en esa situación podrías pensar en poner una malla intraabdominal, por supuesto, porque quizá es la única indicación, por decirlo así. Pues, ¿qué malla intraabdominal? La que tú tengas, porque francamente no hay ninguna mejor que la anterior. Todas llevan una combinación de polipropileno en la cara que vas a poner contra la pared y cualquier tipo de barrera en la cara que vas a poner contra las asas, la que dispongas en tu hospital. No sé qué opinas. Porque además la gran mayoría de mallas te dicen que lo ideal es no ponerla en posición intraabdominal, ¿no? Si cogemos una BioA, una FACEI, una PVDF, aunque se pueden poner en contacto con tripa, siempre te dicen todas las casas comerciales que lo ideal es que intentes no ponerla en esa situación, ¿no? Pasa que muchas veces si no hay más remedio, no hay más remedio, ¿no? Por eso también es lo que yo comentaba antes del papel de la separación de componentes en urgencias, ¿no? Que aunque las recomendaciones y las guías clínicas lo desaconsejan, salvo en manos expertas, muchas veces no te queda otro remedio, ¿no? Si tú le haces un ribe o le haces otro tipo de técnica y ves que no da, ya tienes que plantearte y decidir, ¿qué prefiero? ¿Dejar un bridging y dejar una malla interpuesta? ¿O prefiero hacer una separación que yo habitualmente en urgencia lo que hago es una anterior de componentes para intentar aproximarlo lo mayor posible, intentar hacer un cierre primario y colocar la malla encima o de otra forma, ¿no? O por lo menos disminuir el bridging al menor tamaño posible, ¿no? Porque muchas veces el paciente le soluciona el problema, pero después te hace una pseudohernia en el postoperatorio tardío y al final también te da otro tipo de problemas, ¿no? Porque al final es lo que hablamos, depende de las circunstancias, ¿no? El problema de la separación de componentes, como tú dices, Luis, es que la mayoría de los que saben hacerla, pues no están en la guardia en ese momento. Claro, es evidente. Entonces, yo creo que además tampoco debemos transmitir que es algo que se puede hacer alegremente. No, no es nada que se pueda hacer larga mano. Tienes que tener experiencia para saber en qué momento lo tienes que utilizar,
qué es lo que tienes que hacer y qué beneficio le vas a dar al paciente, porque a lo mejor resulta que lo vas a hacer y lo que estás haciendo es desguazar la pared abdominal y después vendrá con una hernia mucho peor de lo que la tiene en este momento y no la vas a poder resolver. Entonces, por favor, muchísima prudencia con la separación de componentes. Yo en ese caso también yo estaría de acuerdo con vosotros dos. Es decir, yo me guardaría lo que he comentado antes, el as en la manga, es decir, tener siempre una alternativa por si luego muchísimas veces ese paciente va a tener que pasar por una reparación herniaria porque va a recidivar en un alto porcentaje de casos e intentar solventar la papeleta. Si tengo que puentear, pues puenteo. Pero sí que es verdad que hacer la separación de componentes dependiendo de quién esté en la guardia, porque si está el cirujano de pared está claro que, bueno, puedes confiar en él, pero no siempre ocurre. Es decir, en ese sentido yo creo que yo estoy de acuerdo con vosotros dos, ¿no? Y creo que hemos respondido la mayoría de las preguntas que nos habéis hecho todos los que os habéis conectado hoy. Gracias a todos porque hemos tenido un pico de 280 personas. Pero para acabar de cerrar las ideas, y como nos habéis hecho unas cuantas preguntas, queríamos ahora girar un poco la tortilla y volver a pasaros las preguntas del inicio a vosotros que nos estáis preguntando y ver qué cambio hemos tenido en vosotros con la sesión y con la reunión de hoy. Ante un paciente con la hernia inguinal complicada, datos de estrangulamiento y líquido inflamatorio, ¿usted decidiría colocar una malla para la reparación? Vale, finalizo y comparto. Bueno, bien, hemos subido. Claro. Hemos cambiado. Parece que les hemos convencido. Sí, sí. Un 12% más, ya está. Nos quedan 6 personas hoy. Pepe, la siguiente pregunta. Y si colocas malla, este 95% que hemos puesto la malla, ¿cuál escogemos? ¿La biológica, PTFE, polipropileno, poliéster? Pues aquí casi todo el mundo está de acuerdo. Polipropileno, un 95%. También hemos ganado un 15% más hoy. La siguiente. En una cirugía de hernia con herida limpia contaminada, ¿colocaría en malla? Vale, finalizo la votación y aquí tenéis. Bueno, 96, bien. Uy. Nos han faltado 5 minutos, Carlos. Nos han faltado 5 minutos más. Sí. Estos 6 son muy duros, ¿eh? Los 6 votan siempre. Sí. De roer. Vale, y las 5. Y en una cirugía de hernia con herida contaminada, ¿colocaríais malla? Que aquí es donde había mucho debate al inicio. Ahí está. Ahí. 10 minutos más. 5%, no, bien. Era un 50-50 antes. Bueno, pues si queréis podemos dejarlo aquí, si alguien quiere hacer algún comentario extra. ¿No? Nada, felicitaros de nuevo, ¿eh? Os vuelvo a decir, yo he tenido la suerte de participar recientemente y nada, ánimo porque esto hay que seguir y bueno, os animo y os felicito de verdad, enhorabuena. Pues nada, muchísimas gracias a todos por estar aquí, por compartir estos minutos. Hasta luego. Adiós. Gracias a todos. Bye. Hasta luego.